cosas en la Escuela Superior de Música ha sido alimentar, colaborar al desarrollo de la investigación, creación, investigación artística, coordinado y integrándonos, ¿sí?, a los grupos de trabajo europeo que se formaron en el seno de la Asociación Europea de Conservatorios, ¿sí? Todos los que estamos aquí venimos de música, ¿verdad? Estamos en el área de música. Vale, perfecto, para saberlo. Bueno, entonces, llevo muchos años observando por dónde se está desarrollando la investigación, creación o investigación artística en varios centros de educación musical superior en Europa, en Centro Europa, en Escandinavia, también en Latinoamérica. Y bueno, fruto de esto, este trabajo, el libro que hicimos junto con Úrsula San Cristóbal, que lo conocen, ¿sí? Está de descarga gratuita, lo tienen allí para descargárselo y poderlo consultar cuando gusten. Bueno, entonces, están ustedes en una situación bastante peculiar, que no se da todas las veces. Están transitando, me estoy refiriendo a los estudiantes y profesores de su maestría, transitando en un espacio nuevo, lo cual tiene una maravillosa posibilidad de cosas interesantes a crear, ¿sí? Y una maravillosa tormenta de desastres y meteduras de pata que van a resentirlo y sufrirlo. Siempre ser los primeros en un proyecto como esto tiene la épica de la inauguración, de transitar y de crear los cimientos de algo que va seguramente a trascender, pero también es jodido, ¿sí? Así es que les deseo mucha suerte y sobre todo los estudiantes aprovechar la situación. Están ahora todo el mundo tomarlos desprevenidos, ¿sí? E intentar hacer lo que os dé la gana en este espacio, ¿sí? Intentar, por lo menos en el ámbito del proyecto, llevar el agua a su molino y no esperar a que la institución les imponga, sino adelántense y planteen retos a la institución, que es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Bueno, y yo quiero comentarles algo de mi experiencia dirigiendo un montón de proyectos de esta naturaleza, trabajando con mis colegas profesores para ayudarles a dirigir ese tipo de proyectos. Para comenzar es muy importante, ¿sí?, tener en mente este matiz que tiene esta maestría, ¿sí?, que se parece a mi centro de trabajo, que somos instituciones, organismos, instancias profesionalizadoras, ¿sí?, de profundización, ¿sí? Lo que se espera de nosotros es que al acabar esta maestría, ¿sí?, salgamos a integrarnos al mundo laboral, en este caso el mundo artístico, ¿sí?, creando, componiendo, arreglando, interpretando, ¿sí? Y no es la prioridad, aunque no sé cómo sea aquí, en nuestro caso no es la prioridad, pero tampoco está excluida, que el estudiante se vaya a integrar al mundo académico, ¿sí?, de la investigación, que siga un doctorado. En Europa está muy clara ya las dos vertientes, profesionalizadora y de investigación, ¿sí? Los estudios profesionalizadores, las maestrías profesionalizadoras, quieren crear profesionales que se integren al mercado de trabajo, y las maestrías de investigación, crear profesores y profesionales que van a seguir con un doctorado en cualquiera de las áreas. ¿Sí me explico? Creo que a ustedes también les pasa que cuando oímos el concepto, el término investigación, inmediatamente pensamos, ¿sí?, en la investigación científica, en la investigación académica más tradicional, en la que hay que leerse un montón de libros, ¿sí?, que las fuentes de información autorizadas o válidas para producir conocimiento son aquellas que aparecen en libros y revistas autorizadas, ¿sí?, que cada palabra, frase que decimos debe estar sustentada en alguna fuente que hay que citar, ¿sí?,
con protocolos que son todo menos amigables, ¿sí? Apellido, nombre, fecha, ¿no? Punto, coma, seguido, y eso que es lo más antisensual de la investigación, ¿sí? Pues, pensamos que hacer investigación es hablar con palabras rimbombantes, citar a grandes pensadores para hacer relatos biográficos, teóricos, epistémicos, etcétera, ¿sí? Vale, eso es válido en un ámbito de investigación muy relacionado con las disciplinas más académicas, ¿sí? Dentro de nuestro ámbito, práctica artística en instituciones de enseñanza superior, la investigación es simplemente, ¿sí?, producir conocimiento, un conocimiento nuevo, para compartirlo con nuestros colegas, que tiene que ver con nuestros problemas y práctica profesional y artística cotidiana, ¿sí? Es decir, no es necesario, aunque tampoco está peleado, que tengamos que recurrir a los instrumentos de la investigación más tradicional. Lo que sí es mandatorio, lo que sí es obligatorio, es que cualquier tipo de iniciativa de investigación de su proyecto tiene que dirigirse a su práctica profesional. Entendida como práctica profesional, por lo menos eso es lo que insisto yo con mis alumnos, por lo menos en dos ámbitos. Un ámbito, el ámbito artístico, ¿sí? Es decir, yo como instrumentista de cello o guitarra clásica, de bajo jazz, ¿sí?, ¿qué voy a aportar o qué quiero decir? ¿Cuál va a ser mi discurso artístico, mi propuesta artística dentro de una escena artística poblada por grandes músicos, grandes compositores? ¿Sí? Yo cómo me coloco y cuál va a ser mi propuesta, ¿sí? Es por un lado eso, mi propuesta artística, o sea, qué es lo que yo quiero decir o hacer distinto a los demás. La pregunta que les hago a mis estudiantes de música clásica es la misma, es esta: tú, pianista, ¿por qué tengo que escuchar tu interpretación de la sonata patética de Beethoven y no conformarme con las que ya están grabadas? Ya grabó Rubinstein, ¿para qué la grabas tú? Bueno, es que tu versión debe tener algo propio, ¿no? Debe tener una manera de interpretarla, de comprenderla, de compartirla distinta. Eso es lo que quiero que me comuniques, y eso es lo que quiero que salgas al mundo a decirles. Mi versión de la patética de Beethoven les ofrece esto que no les ofrece a las demás, ¿sí? Por un lado está eso, pero por otro lado está también otra cosa que a veces en los centros de enseñanza artística se nos olvida porque no queremos ensuciarnos las manos con estas cuestiones tan materiales y tan reales. Que nosotros salimos allá afuera a ganarnos la vida, ¿sí? Y el mercado es el que es. Y los, no sé cómo le llaman aquí, los caimanes, los que controlan el cotarro, las mafias son las que son, ¿sí? Y que a veces hay que ver cómo entramos o ver cómo no entramos, les damos la vuelta, y hay una serie de circunstancias, de problemáticas y de dinámicas profesionales que tienen que ver dónde tocamos, por qué tocamos, qué tipo de música tocamos, cuándo la tocamos, ¿sí? Que nos compete a nosotros como profesionales de la música pensar, reflexionar y en su caso dinamitar, ¿sí? Comentábamos un rato con Violeta y otros colegas. Una de las características, una de las preocupaciones que tienen muchos estudiantes de música clásica, perdonen que tome muchos ejemplos de la música clásica porque es fundamentalmente el ámbito en que me muevo, además siempre es un buen pretexto para tirarles patatas, ¿no?, de la cabeza. Bueno, muchas de las preocupaciones de mis estudiantes en Barcelona que están estudiando música clásica es ¿dónde van a tocar? Es decir, las estadísticas nos hablan de que el público de la música clásica se está reduciendo, se está envejeciendo, ¿sí? La media de edad de la gente que compra su abono a las orquestas sinfónicas sube. Yo cuando voy a un concierto bajo la media de edad, imagínense, ¿sí? O sea, necesitamos crear nuevos públicos, ¿sí? Y entonces se inventan cosas. Una temporada de conciertos en centros cívicos, en el parque,
o tocar la música, dejemos de vestirnos como pingüinos o como enterradores y hagamos algo más vistoso, ¿sí me explico? Pero no solo en Barcelona, eso pasa en Alemania, en Estocolmo, en Buenos Aires. Un montón de estudiantes de música clásica se están haciendo esas preguntas, ¿sí? Quiero reconstituir, reformular, ampliar, ¿sí?, mi campo profesional, porque el que hay ahora, ¿sí?, está ya reduciéndose demasiado. Les comentaba incluso que en el Conservatorio de La Haya hay un máster que se llama Creación de Nuevas Audiencias, ¿sí?, precisamente orientado a que los estudiantes inventen maneras distintas de performar, de hacer, de difundir la música clásica, que van desde el videoclip a tocarlos en espacios completamente distintos a los habituales, ¿sí?, hasta crear maneras de visitar, observar al viejo Mozart o Beethoven distintas, ¿sí? Entonces tenemos por ahí un ámbito creativo que tenemos que, al cual queremos irrumpir y tenemos que decir algo, y tenemos también un ámbito profesional en el cual nos queremos colar, ¿no? Y que tiene problemas ese ámbito profesional. O sea, hay dinámicas problemáticas que están allí y que si no somos nosotros quienes las observamos, las pensamos, las reformulamos, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Sí me explico? Muchos de mis alumnos, cuando están en situación de, allá le llamamos trabajo final de grado para la licenciatura, para el primer ciclo, trabajo final de máster. Muchos eligen problemáticas muy poco artísticas y muy poco intelectuales, pero que tienen mucho que ver con su día a día profesional, con cuáles son los criterios que se siguen los jurados que hacen audiciones para aceptar músicos para una orquesta, ¿sí? ¿Qué criterios siguen? Los chicos van, hacen la audición, tocan y no saben qué es lo que quiere el jurado. Velocidad, precisión, melodiosidad, disciplina, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante un día me salió con eso. ¿Y qué quieres hacer? Pues a mí me gustaría entrevistar a los músicos que sabemos que están trabajando como jurados de esos procesos de selección de atrilistas, entrevistar a los músicos que han pasado esas pruebas y que nos digan un poco cuáles son esos criterios que están allí, que están funcionando, nos afectan a todos, pero que nadie sabemos, públicamente no se están discutiendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esos son problemas que la investigación académica tradicional habitualmente no se ocupa. Bueno, los musicólogos estamos preocupados por cuándo nació Bach, cuándo murió Bach y todo ese tipo de preguntas importantes y pomposas y ampulosas, pero hay toda un día a día de nuestro trabajo profesional que a veces también hay que allanar o preocuparnos por atender, ¿sí? Bueno, pues un poco la órbita es esta. Tengo mucho miedo de comenzar a hablarles y contarles batallitas de qué hicieron mis alumnos, de cómo me fue cuando les dirigí a no sé quién, del tremendo error de decirle que sí a un estudiante que me propuso una locura y acabamos todos mal, ¿sí? Porque yo tengo un montón de historietas con eso y tengo mucho miedo que el tiempo que tenemos no sea valioso para ustedes, que no abordemos cosas importantes para ustedes. Entonces, lo primero que les quiero decir, una estrategia para comenzar a ver qué hacemos de proyecto, ¿sí? Para saber cómo comenzar a dirigir el proyecto. Lo que yo suelo hacer con mis estudiantes es: ¿qué estás tocando? ¿Qué estás componiendo? ¿Qué estás arreglando? ¿Por qué estás haciendo esa música? ¿Por qué estás tocando esa música? ¿Por qué estás arreglando esa música? ¿Y hacia dónde quieres ir? O sea, ¿hacia dónde te lo quieres llevar? ¿Lo quieres fusionar? ¿Lo quieres revisitar? ¿Sí? ¿Sí me explico? El tema surge, en mi opinión, desde el propio interés que ya está instalado en el estudiante, que ya tenéis, que ya están, un rum que ya tienen ustedes de antes, ¿sí? Esto es como una boda arreglada. Si viene el director de trabajo y te dice: haz esto, hay
A veces surge el amor, a veces no. Lo más interesante es cuando uno trae ya una inquietud con anterioridad y aprovecha esta coyuntura para atenderla, ¿sí? Algo que no me enseñaron bien en mis estudios, ¿sí? Yo siempre quería aprender armonía de jazz y nunca me enseñaron bien armonía de jazz, ¿sí? O cierto tipo de técnica de músicos populares que mi profe de guitarra clásica no me enseñó. Y entonces ese es el momento de, ¿no?, aprovechar para informarme y investigar sobre ese aspecto formativo mío que estuvo defectuoso, ¿sí? Por ejemplo, es un caso que estoy dirigiendo ahora, un estudiante de música antigua que toca la vihuela. ¿Conocen la vihuela? Un instrumento del siglo XVI, ¿sí? Por cierto, ¿verdad? Que hablé de música antigua. No sé si ustedes son muy barrocos o no. Me traje un par de libros que escribí sobre música retórica en el barroco. Si les interesa, pásenselos. Si les interesa, vengan y hacemos negocios, ¿sí? Cerrado paréntesis. Carlas quiere improvisar con la vihuela, sí, que es una práctica muy común en la música antigua, la improvisación, pero el bicho quiere improvisar polifónicamente, polifonía, contrapunto, ¿sí? O sea, chaval, eso no me lo enseñaron nadie, pues yo no sabía que se enseñara, ¿sí? Entonces, bueno, el tipo quiere, se está metiendo con tratados antiguos, tal, y sobre todo, eso yo no lo sabía, me lo explicó él, que hay vihuelistas y guitarristas barrocos que improvisan polifonía. Los hay, existen. Vale. Entonces, su trabajo final va a ser ver tratados antiguos, tal, pero entrevistar a la gente que está haciendo improvisaciones de este tipo para saber cómo lo hacen, por qué lo hacen, y él mismo construirse un recorrido autoformativo, ¿sí?, para poder improvisar con contrapunto estricto en el estilo renacentista con su vihuela, ¿sí? Ese tipo de problemáticas que él tiene ya desde hace un montón de tiempo y que va a aprovechar ahora. Eso es un trabajo final de grado, ¿sí?, de licenciatura, de primer ciclo, para desarrollar su trabajo y llevárselo así. Luego, otro aspecto. Muchas veces cuando en las carreras artísticas, ¿no?, se nos hace mucho énfasis en ciertas habilidades que debemos de adquirir, que debemos de tener y debemos de demostrar, pero resulta que, pues, bueno, no todos los músicos tocan igual de rápido, igual de limpio, igual de virtuosos, ¿no? Cada quien tiene su personalidad y su particularidad. Muchas veces el canon de lo que debe ser un buen músico pesa demasiado y vamos creando subjetividades extrañas, sintiéndonos menos porque no toco tan rápido, porque todavía no me sale la sonata. ¿Sí me explico? ¿Sí? Comenzándonos a sentir como los patitos feos, ¿no? De que siempre hay uno o dos que son brillantes y están ahí tocando todo lo que el profesor quiere y lo tocan súper bien, y uno es muy burro y no sabe hacerlo bien. Pero estamos en una carrera de arte, y el arte es crear y es violar las leyes, ¿no? O sea, una parte también muy importante de estos proyectos transita por el observar al estudiante sus deficiencias, pero también sus fortalezas, también un background que el estudiante tiene y que puedes utilizarlo para ir construyendo una propuesta artística innovadora, original o diferente, ¿no? Nosotros tenemos ahí en la SMUC la música clásica, que es lo más grande, música antigua, que es menos, luego están los de jazz, son poquitos pero muy buenos, ¿sí? Y tenemos un área también de música tradicional, que es flamenco y música tradicional catalana, ¿sí? Y entre la música tradicional catalana hay un instrumento que es el acordeón diatónico, ¿sí? Que es un instrumento que se toca en las fiestas y en los bailes y todo eso. Y un chico, Polo Menedes, decía que estaba un poco cansado de trabajar solamente ese tipo de repertorio. Él no dice que no, como muchos músicos de música tradicional,
que estudian con nosotros o no, pues se ganan la vida tocando en las fiestas patronales, ¿no? La música tradicional, de los bailes tradicionales, y no van a decir que no, de eso viven. Pero no todo es eso, o sea, tengo mi instrumento, tengo inquietudes y puedo hacer con mi instrumento también otras cosas. Paul, además, hizo estudios de arte, pintura, escultura, acabó la carrera de arte, ¿sí? Y entonces, para su trabajo final de grado también, decidió hacer una serie de propuestas artísticas fusionando su pasión por el arte con su trabajo como intérprete de acordeón diatónico, ¿sí? Es un trabajo muy chulo, llevando al acordeón a propuestas muy interesantes, como la playa del sol, es una galería de arte. Paul decía, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero pintar y quiero tocar, y quiero combinarlo todo, pintar lo que bailo, tocar lo que pinto, ¿sí? Quiero hacer una combinación de todo. Entonces construyó varias obras, performance, pueden ver, toca mientras se baila sobre una superficie de arena que va modificando mientras baila. Tiene otras piezas como por ejemplo la danza pintada, donde a partir de una improvisación que toca, improvisa una pintura, ¿no? Con la música. Varias piezas como esta. Este trabajo de Paul lo citamos en el libro, ¿sí? Y yo siempre suelo abrir una entrada en mi blog lopezcano.net de todas las charlas que hago, y abrí una sobre esta charla, solo que olvidé ponerles esta información, que se las pongo más tarde cuando llegue al hotel. Más información, o sea, dónde descargar el libro para quien no lo tenga, ¿sí? Algunos recursos de investigación artística, que es una página que tenemos en la SMUC con artículos, textos, libros, fuentes, recursos que están ahí para que quien los quiera utilizar.
y el canal de YouTube del libro donde vienen todos estos vídeos, que los pueden ver, ¿sí? Aquí se los presento así muy rápidamente, pero aquí todo esto lo tienen en línea, ¿sí? Y más tarde se los pego a la entrada que hice de la charla de hoy. Bueno, entonces Paul lo que hizo fue aprovechar este background que tiene de artista plástico y combinarlo y crear una posibilidad distinta del mismo instrumento tradicional. Sí, él sigue tocando en las fiestas patronales, sigue haciendo la música de siempre, pero tiene esta otra versión, ¿sí? Tiene esta otra repertorio o línea de trabajo que le permite hacer cosas diferentes, relacionarse con artistas diferentes y crear un discurso distinto, ¿sí? Para mi buena fortuna, bueno, yo no lo dirigí, lo dirigió una compañera, pero para nuestra buena fortuna, los compañeros del departamento de música tradicional les gustó muchísimo la idea, ¿sí? Puede ocurrir que no les gustase, ¿no? Que comenzaran a experimentar de esta manera, ¿no? Muchos chicos de música clásica quieren hacer combos y ensambles con chicos de jazz y de música flamenco, y a veces sus profesores no lo ven con buenos ojos. Pero en este caso nos fue muy bien porque a los profesores les gustó mucho el resultado y resultó un trabajo bastante bueno. Paul lo que hizo fue una serie de obras, abrió un perfil de Facebook donde iba informando, ¿no?, lo que hacía, las intervenciones que hacía, las performances que hacía, hizo una serie de acordeones improvisados, o sea, buscaba, mira, eso se parece a un acordeón, le tomaba una foto y eso es un acordeón, ¿sí? Buscaba figuras de acordeones o los diseñaba con papel, ¿sí? Y todo eso lo iba subiendo en su perfil de Facebook, y al final lo que hizo fue algo parecido a un libro de artista, donde nos cuenta cada sus trolas, lo que él quería hacer, su manera de querer combinar su pasión por las artes plásticas, por la performance art y el acordeón tradicional, ¿sí? Y para cada pieza nos va contando cuáles son sus referentes, sus fuentes, en qué él se inspiró y qué problemas tuvo para desarrollarlas y cómo los resolvió, ¿sí? Ese fue más o menos su trabajo. Entonces, una de las posibilidades que tiene la investigación-creación es esta: potenciar, encontrar, descubrir y reconducir competencias y habilidades que tenemos y que no siempre dentro del ámbito musical al que pertenecemos han sido vistas como propias de ese ámbito. ¿Sí me explico? ¿Quién me quiere contar, estudiantes de la maestría, ¿sí?, qué están haciendo creativamente? ¿Cuál es su proyecto creativo? ¿Qué tipo de músicas están arreglando, componiendo, interpretando? ¿Y qué tipo de proyecto, de trabajo sobre estas músicas están haciendo? Yo. Gracias. Bueno, yo soy pianista. Me eduqué con el jazz y lo amo profundamente. Pero raizalmente tengo un contacto con la música de la costa atlántica profunda y no la conozco por familia, aunque me encanta y tengo un conocimiento. Entonces estoy entrando en un proceso de encontrarme como pianista con algo que no creía que era el tambor y golpear algo que me ha dado una motivación increíble, y con muchas dificultades he llegado a tratar de desarrollar en este poquito tiempo la sensibilidad hacia la percusión, y creo que el camino está completamente abierto de cómo proyectar esa percusión, esas estructuras rítmicas profundas, antiguas, trascendentales, hacia la nueva música que me gusta hacer cuando toco jazz y toco mi piano. Pero también hay un antecedente que es el formato de Big Band, que también lo amo mucho y trabajo alrededor de él como arreglista y como director. Entonces mi sueño en este momento, mi idea es aprender, incorporar, asumirme dentro de ese
concepto raizal de mi familia que desconozco, apropiarlo y trascender de una manera diferente con armonías, sonidos, sensibilidades, nuevas composiciones y, por qué no, cosas que ya están dadas hacia esos formatos del piano, fusionado también obviamente con las sonoridades de la orquesta de Big Band. Y proponer un repertorio nuevo, grabar un disco y venderlo. Muy bien. Lo tienes muy claro. ¿Cómo te llamas? William Maestro. William, estupendo, William. Muchas gracias, William. Sí. Ahora que me decías lo del ritmo, todo eso, me acordé mucho de Pérez Prado, el mambero, el rey del mambo. Él era de Matanzas y él tocaba el piano, a veces golpeándolo como si fuera, estuviera tocando rumba. Extraordinario. William, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, mi trabajo cotidiano consiste en escuchar estudiantes como William, que comentan sus trolas, o sea, sus fantasías, a veces mucho menos estructuradas como la tienes tú, y hay que estar haciendo un esfuerzo hermenéutico para entender qué demonios quiere el chaval, ¿sí? Y a veces con ideas muy puntuales y muy fijas. Bien, yo soy musicólogo y también dirijo muchos proyectos de musicología, ¿no? La primera tentación, ¿sí? Cuando uno dirige un proyecto de musicología y viene alguien diciéndonos algo parecido, es: ponte a leer todo lo que se ha escrito sobre música del Atlántico colombiano, ¿sí? Ahí ya se acabó lo artístico, ¿sí? William, como está muy apasionado y muy motivado, se va a buscar realmente lo más que pueda leer sobre esas músicas. Un año después va a llegar intoxicado de un montón de información, y su Big Band y sus arreglos, quién sabe, ¿sí? No está mal, o sea, hay que leer, por supuesto, y escuchar mucha música y analizarla, solo que desde esta perspectiva de la investigación-creación, la estrategia es, antes de irnos sobre los libros, es seguir hurgando en la chispa creativa que tiene William. William nos ha dicho cosas muy interesantes, pero dentro de todas las posibilidades de las músicas del Atlántico, todo lo que se puede hacer, fusionarlas con el jazz y con la Big Band, son demasiadas posibilidades, ¿no? Hay que comenzar a hilar un poco más fino, y ese hilar más fino no se va, metodológicamente, no es recomendable que lo hagamos desde la teoría, sino desde tus deseos, desde tu contacto con la música y tu necesidad creativa. Y a partir de esa necesidad creativa, entonces ya vienen las lecturas, ya viene el análisis. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es un problema muy fuerte en la investigación-creación, porque tanto directores de trabajos como los propios estudiantes también, ¿sí? Cuando destapamos algo y vemos que algo nos interesa, lo primero es sentirnos ignorantes sobre eso que nos interesa, e intentar entender lo más posible, llenándonos de libros, de artículos y de información. No está mal, lo repito, eso no está mal, hay que hacerlo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la investigación-creación, es mucho más importante seguir arañando el interés propio, personal, ¿sí? Porque a lo mejor no es toda la música del Atlántico, es solamente ciertas, ¿sí me explico? Ciertas prácticas y ciertos géneros, ciertos estilos, y a lo mejor de esos géneros o estilos no lo es todo, es solamente un aspecto, ¿sí? Entonces es muy importante y es muy delicado ayudarle al estudiante a que siga mapeando sobre su interés, para ir detectando con mucho mayor precisión qué es lo que le interesa trabajar, ¿sí? Y entonces evitarle la pena, por ejemplo, de hacerle leer un montón sobre armonía de las músicas, cuando lo que le interesa son unas estructuras rítmicas más puntuales, ¿sí? Lo tienes identificado. Una cosa también muy importante del discurso de William, ¿sí? William desde el primer momento está haciendo una declaración de vínculo personal con las músicas. Eso es fundamental, ¿sí? Porque el motor que va a surgir de aquí va a ser siempre ese motor identitario, de raíz, de búsqueda personal. No sé cómo lo viven ustedes desde las músicas que hacen, pero en la música clásica tenemos un problema muy grande, en el sentido de que tenemos grandes compositores, Beethoven y Mozart, que hay que tocar, que hay que cultivar, que hay que respetar, ¿sí? Y muy pocas veces, ¿sí?
los profesores y la escena de la música clásica valora pues, cuál es la relación del músico con esas obras, ¿no? Sí, una vez un estudiante de clavicémbalo, en mis clases suelo decir muchas tonterías. Una vez se me ocurrió decirles que la música antigua está pasando por un bache económico. En los años 80, 70 y 80 sobre todo, hubo un boom de la música antigua, orquestas barrocas, comenzaron a llenar auditorios, vender un montón de discos y el mercado está saturado. De hecho, salvo la Schola Cantorum de Basilea y la Haya en Holanda, una parte importante de los departamentos y conservatorios de música antigua en Europa está teniendo problemas para llenar sus cupos en algunos instrumentos. Sí, ha habido un bajón, ¿sí? Y una de las causas es que el mercado está saturado. O sea, la gente que nos gusta la música de clavicémbalo de Bach ya no queremos comprar otra versión más de las variaciones Goldberg por el clavecinista japonés de moda, ¿no? Se saturó el mercado, ¿sí? Pues yo les decía eso, ¿no? Entonces, al final de la clase se me acerca un chico y me dice, es que yo les acabo de grabar las variaciones Goldberg. Pero ¿quién te va a querer producir eso? Pues yo me inventé una productora. Bueno, ¿por qué? Pues es que yo las escuchaba de niño cuando íbamos de Madrid a Cuenca, ¿sí? Con la versión para piano de Glenn Wood, y para mí tienen que ver con cosas mías, de mi niñez, ¿sí? No con la Alemania, Weimar en el siglo XVIII, sino la Castilla profunda en los años 80 y 90, ¿sí? Y el disco está premiado. O sea, ganó muchos premios. Tiene una interpretación muy, muy peculiar, es muy buena, muy emocionante. Y lo que más me gustó es que tenía un vínculo personal con esa música. Y eso era lo que marcaba la diferencia, ¿sí? Y eso es algo en investigación, creación, que lo tenemos que alimentar mucho, ¿sí? No es necesario que salga al proyecto, o sea, no es necesario decirlo, si no queremos, ¿no? Se puede decir, ¿sí? Pero sí es necesario trabajar desde ahí, porque desde ahí comienza a surgir un sentimiento de autenticidad, un sentimiento de creatividad, de construcción de un discurso propio, que es lo que en definitiva nos va a dar un lugar dentro del espacio donde estamos trabajando. ¿Sí me explico? Sí, dime. Quiero pensar que se ha centrado demasiado esa cuestión de las motivaciones, de los trabajos, de la expresión de esas. Y eso ha ocasionado un déficit tremendo en la ética de la educación. Que precisamente, si no se tienen claras las motivaciones de los trabajos, es el cumplimiento requisitos de la ética, que carece mucho de precisamente de calificación, de conocimiento, de investigación. Entonces, es frecuente ver que se confunde incluso con partes de la redacción de un trabajo que sea de investigación y creación, que no se pretende una posición exuberante de la documentación, que se confunde la justificación con la motivación. ¿Se confunde qué, perdón? La justificación con la motivación. Eso. Sí, se da la motivación por ahí para la introducción. Excelente. ¿Cómo te llamas, perdona? ¿Cómo te llamas? Augusto Mesa. Augusto. Estás dando un clavo muy interesante. Justificación y motivación, ¿sí? La motivación que tiene William es una motivación personal, de recuperar raíces, ¿sí? Ojo, pero eso es una parte. Para empezar a trabajar está muy bien, ¿sí? Para comenzar a articular el proyecto está muy bien, pero viene la otra parte que William lo expresó. Quiero grabar un disco y lo quiero vender. Quiero que lo escuche, quiero que a la gente le guste. Y entonces viene el otro extremo, ¿sí? Este tipo de fusión que estoy planteando, ¿sí? A la escena musical, conjunto de colegas músicos, conjunto de consumidores de esas músicas, los lugares donde se programa esa música, ¿sí? La escena es una interacción de todos los actores en la cosa musical.
desde productores, los dueños de locales, hasta las discográficas, pasando por el público, y los músicos, ¿sí? Se van construyendo la escena. Vamos, para la escena donde William trabaja, donde William quiere colocar esta creación, ¿sí? Es relevante, puede ser interesante, puede ser atractivo, ¿sí me explico? Entonces, ese sería la otra pata de la ecuación. Una es su motivación personal y la otra es la justificación, que habitualmente la justificación de un proyecto de investigación es a quién le sirve esta investigación, ¿sí? ¿Por qué se hace investigación? ¿Qué tipo de problema social o inquietud dentro de la comunidad viene a resolver? ¿Sí? Nuestras comunidades inmediatas son los conjunto de músicos con los que tocamos, el público para el que tocamos, ¿sí? Y si este tipo de propuesta está en la órbita de ese tipo de intereses. Y aquí comienzan las estrategias. La justificación puede ir desde que en Colombia está haciendo falta este tipo de fusiones musicales, o que el jazz se preocupe por estas músicas, ¿sí? Hace falta, o nadie lo ha hecho y por eso es innovador. Entonces la justificación puede ir desde es indispensable, o decir, no, nadie se nos hubiera ocurrido y por eso lo propongo yo, ¿sí? Vale, entonces tenemos la motivación, y lo que yo haría con William sería seguir trabajando qué aspectos concretos de esas músicas del Atlántico le interesan abordar, ¿sí? Qué tipo de apropiación sería la más útil para su proceso, ¿sí? Hay procesos en los cuales, esto lo hacen mucho los jazzistas, que quieren apropiarse. Por ejemplo, este es un trabajo muy característico en los jazzistas, ¿no? Quiero improvisar en el estilo de Charlie Parker, ¿sí? Ciertas progresiones armónicas en la guitarra. Y entonces el estudiante comienza a analizar varias grabaciones de Charlie Parker, el gran saxofonista, ¿sí? Viendo cómo desarrollaba algunas progresiones en su particular estilo de improvisación, ¿sí? Y cómo va este estudiante se apropia de algunas de estas fórmulas, comienza a ejercitarlas y comienza a construir un lenguaje propio. ¿Sí me explico? Eso es un tipo de trabajo muy común en los estudios de jazz, ¿no? Quiero apropiarme, quiero hacer mías ciertas técnicas, cierta manera de desarrollar, de componer o de improvisar. Y aquí puede ir desde el análisis de las músicas, ¿sí? Hasta un trabajo de observación, ver cómo lo tocan los músicos esas músicas, o incluso un trabajo de observación participante. Irme a tocar esas músicas con estos músicos, pedirles que me dejen entrar y tocar con ellos la percusión, y sentir yo mismo lo que sienten ellos cuando hacen esta música. ¿Sí me explico? Entonces ahí puede haber una inmersión que todo esto está reconocido en las metodologías de la investigación social. O sea, esto es trabajo de campo, trabajo de observación participante, y entonces el estudiante se pone a tocar esas músicas, ¿sí? Para entenderlas desde dentro, no solamente analíticamente, y desde allí apropiárselas. O no, lo que quiere es simplemente entender las estructuras y simplemente se dedica a estudiar y analizar algunas grabaciones. ¿Sí me explico? Tuve un estudiante hace unos años, bogotano, que él interesaba mucho la marimba del Pacífico, y la estaba integrando a su combo de jazz, ¿sí? Y él se metió a tocar con marimberos que están en Barcelona, ¿sí? Y sí tuvo una experiencia muy, muy interesante, y sí tuvo un impacto muy importante dentro de su subjetividad individual como persona y como músico. Entonces, y ya salió observación participante, análisis de grabaciones, ¿sí? Antes de mandar a William a leer los libros que se han escrito sobre esas músicas. ¿Sí lo ven? No quiero decir que no tenga que leer, por supuesto va a tener que leer, pero mapeando ese tipo de intereses personales, ese tipo de motivaciones, van surgiendo tareas de investigación que van a ser más importantes jerárquicamente
para el tipo de proyecto que está planteando él. ¿Sí se entiende? Entonces aquí la idea sería seguir trabajando sobre las músicas que a William le interesa, ir detectando cuáles son los elementos que le interesa integrar a su práctica jazzística y ir comenzando a detectar qué problemas le va a suponer a la hora de integrar esos elementos en una plantilla de Big Band. ¿Sí? Que si la polirritmia es muy difícil para los pitos, ¿no? Como dicen mis alumnos, la sección de aliento, ¿no? Para los pitos, ¿no? Tal. ¿Sí me explico? Y ahí van a surgir las preguntas de investigación pertinentes. ¿Sí? Es extraordinario tu proyecto. No sé si logré aclarar. ¿Alguien más? ¿Tú qué estás haciendo? Cuéntame. A mí me preocupa, yo estoy en el Pacífico Norte y Pacífico Sur. Me preocupa mucho y siempre me ha preocupado como la parte social en Colombia y en esa zona específicamente que hay muchas problemáticas, entonces quisiera como pues componer de pronto, tratar de componer sobre problemas que hay en Colombia y también buscar canciones que ya están compuestas por esos músicos durante no sé cuántos años. Eso es como lo que reflejan esas problemáticas. Eso. ¿Te has planteado entrevistarlos a las personas y utilizar las entrevistas como parte de una composición, por ejemplo? Sí. Del paisaje sonoro. Sí, es que no, sí, siempre he tenido eso, pero no lo tengo como claro tranquila. para dónde va. Sí, no, tranquilo. Pero sí, sería como tomar ya canciones que están hechas y también empezar a componer sobre muchas cosas que pasan pues, en el mundo y en Colombia principalmente. Vale. Pero ¿te interesa una problemática particular de esta zona? De esta zona, pues siempre he mirado como lo del racismo, me parece grave, y como la libertad, también la libertad que de pronto en Colombia se ha visto marcada en muchas partes, como la libertad y el racismo, más o menos por ahí. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, una pregunta, Carolina. Hasta lo que estamos especulando, o sea, tranquila, o sea, no te sientas juzgada. En una de las características de la investigación-creación en música, que es muy distinta a las de otras áreas, las artes plásticas o el teatro incluso, es que los colegas de otras áreas muchas veces, no siempre, pero muchas veces, plantean como eje de sus trabajos artísticos reflexiones, denuncias, ¿sí? O devaneos sobre problemas sociales, históricos, culturales, actuales, ¿sí? Cuando me ha tocado dar seminarios donde conviven músicos con artistas plásticos, artistas escénicos, ¿sí? Siempre la percepción de los artistas plásticos y escénicos es que los músicos, todos los problemas que tienen son como la digitación del dedo 5 con el dedo 4. O sea, todo se queda ahí, ¿no? En cambio, no salen al mundo exterior, ¿no? Es un proyecto de eso sería muy, muy interesante, visibilizar, reflexionar sobre algunos problemas. Pero muchos de estos proyectos de investigación-creación, no en música, intentan ir un poco más allá, no solamente denunciar o expresar o reflejar o representar, sino hacer cosas, cosas para que la propia comunidad se sienta identificada, ¿sí? Por ejemplo, mi compañera Úrsula, con quien hice el libro, ella trabaja en música medieval, pero también performance art, y está trabajando mucho sobre cuestiones de género, y la mujer, y el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hizo una pieza entrevistando a muchas mujeres de varias partes del mundo sobre cómo se perciben a sí mismas, quién decide sobre su cuerpo, quién decide sobre cómo se visten, etcétera, ¿sí? Con todo eso hizo un collage sonoro que lo combinó con un collage visual mientras ella hacía una performance en directo.
el resultado fue no solamente una representación de problemas de género actuales, sino que se generó una especie de dinámica grupal. Cada vez que hace esa performance, ¿sí?, se instaura un diálogo y una discusión entre todos los asistentes que hemos vivido y visto eso que sabemos que existe, pero ahora por medios artísticos, ¿sí?, nos hizo conectarlo, verlo y sentirlo desde otro lugar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y se vuelve no solamente una manera de representar, sino de hacer cosas dentro de la comunidad. Después de su performance, todo el público comienza a discutir, a hablar sobre esa problemática y a reflexionar sobre esa problemática desde un lugar distinto. Entonces no solamente es una representación, sino es una performance que hace cosas socialmente sobre ese problema que se está planteando. Entonces a lo mejor podrías tú también hacer algo que haga que quien te escuche, planteándolo de cierta manera, no solamente, sino que lo pueda discutir o se pueda instaurar otro tipo de reflexión o algo así. Aquí lo que metodológicamente a mí lo que me preocuparía sería que siguieras el hilo de qué problemáticas, ¿sí?, y qué tipo de canciones, ¿sí? En muchos proyectos de investigación y creación hay dos niveles que se tienen que ir coordinando y que a veces el estudiante está más claro en unos que en otros. Hay un nivel de lo práctico, de lo corporal, de lo que quiero hacer. Quiero tocar tu. A mí, por ejemplo, que William nos hubiera dicho, a mí es que yo escuché no sé qué música del Atlántico y me encantó la polirritmia y quiero practicar con esa polirritmia, y practica con esa polirritmia, y eso son acciones, ¿sí? Y del otro lado están los conceptos, ¿sí? Es que eso me da identidad, tiene que ver con mi raíz, dice William. Eso es un concepto. ¿Sí me explico? Entonces, los conceptos tienen que convertirse en acciones prácticas, y las acciones prácticas tienen que entrar en una dinámica de conceptualización. ¿Por qué quiero esta polirritmia? Porque quiero lograr una amalgama tal, y comenzamos a soltar un rollo completamente musical de esos que se ponen nerviosos a nuestros amigos pintores y performers, ¿sí? O no, con mi rollo es un rollo mucho más de identitario, social, ideológico. ¿Sí me explico? Conceptos y acciones. Entonces muchas veces un estudiante tiene claro las acciones. Quiero tocar este tipo de canción. Vale, vamos a trabajar sobre los conceptos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? O al revés. Tiene una batería conceptual de lo que quiere hacer y muy poca concreción sobre cómo hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, esto es un pequeño reto. Hay proyectos en los cuales lo conceptual es más importante o lo práctico es más importante, pero son dos extremos de una dinámica que suele ser enriquecedora cuando logramos que una informe a la otra, ¿sí? Entonces a lo mejor a ti te vendría muy bien tener esos conceptos, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero denunciar, cómo lo quiero denunciar, y luego el qué, las canciones. Pues resulta que como yo canto, no sé si tú cantas, pero como yo canto y esas canciones están en unos modos pentafónicos que me vienen bien a mí, pues por eso las canto, ¿sí? Cuando le preguntan a mi compañera Úrsula, ¿y por qué la música medieval qué tiene que ver con todo eso? Pues que es lo que yo hago, dice ella. O sea, yo por eso me expreso con eso. ¿Sí? ¿Quién más tiene otro caso que esté trabajando? Dime, ¿cómo te llamas? Rocío. Rocío. ¿Cómo está? Bueno, yo soy percusionista. Estudié en el conservatorio, o sea, hice carrera así de percusión sinfónica, pero a la vez pues, he sido percusionista de música popular en la calle, pues, tocando principalmente música popular y cada vez más música tradicional. Y estoy en un proceso ahora en el que quiero hacer mi música, digamos, ¿no? Durante toda mi carrera he tenido la posibilidad de tocar con muchos artistas, grabado discos, procesos artísticos de alguna manera de alta pues, calidad, de alta creatividad, pero nunca
bajo, digamos, mi propia como intuición, mi propia musicalidad. Siempre ha sido como anclada a otros artistas, a cantantes, a bandas. Básicamente estoy como en ese momento en que quiero hacer una propuesta más personal, musical, pero entonces a eso estábamos hablando de hecho con otros compañeros el otro día, también me suma esa sensación de, después de haber tenido como una gran actividad en la producción musical desde ese espacio como percusionista, pues me encuentro como en un gran desafío ahora de hacer algo mío. Y no sé si esto lo hablo acá o en el psicólogo, pero digamos sí siento un poco de decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer ya en este punto de mi carrera, de mi vida, ¿cierto? 20 años de percusionista, y ahora voy a hacer un disco mío. Ese disco tendrá que ser, pues, ¿sabes? Pero tal vez no. Pero entonces estoy como en esa, encontrando como esa motivación o esa justificación. ¿Y qué estás haciendo para encontrarlo? No, bueno, yo tengo unos, unos amores ahí con unas músicas muy específicas, también la música del Pacífico, específicamente con la marimba, digamos que es como lo que tengo pensado hacer, un trabajo sobre la marimba de Chonta. Por ahora, no sé, estoy tratando como de encontrar también, por ejemplo, dónde ha estado esa ausencia como artista, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he estado tan dispuesta a la producción, a la creación, a la composición? Sí lo he hecho, yo siento que uno como percusionista en las bandas siempre uno crea su línea, o sea, muy rara vez a ti te dicen toca de esta manera, pues porque uno es el que sabe, entonces uno sí crea de esas maneras en una banda. Pero siento yo que hay una gran, que es justamente lo que me está trayendo a esta necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no he creado tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito para poder crear lo que quiero crear? Estoy creo que en esa búsqueda. De todas maneras yo siento que tengo, por ejemplo, una idea clara musical, ¿sí? Yo quiero poder sonar de cierta manera. Ahora, hay un camino pues como largo que es el que me toca como ver que tengo que comprar o que tengo pues que meter como en la canasta para poder llegar a ese fin. A eso se suma una preocupación que está ahí como llegando y es el tema de la creación en las mujeres, ¿sí? Como, sí, la disposición por lo menos en este ambiente que conozco de las mujeres músicos, instrumentistas, que no son cantantes, sino son instrumentistas, para crear, que realmente es algo que no es tan común. Las mujeres, no sé, no hay, digamos, sí, obviamente hay muchos trabajos, pero sí hay una cuestión en las mujeres instrumentistas que no tengo tantos referentes, digamos, en mi ámbito. Yo sé que en el mundo pues hay muchas, pero, ¿sabes? Aquí pronto... Pero tu entorno, algo está pasando, ¿no? No sé, tal vez. Hay algo raro, ¿no? No es normal. Sí, digamos que las cantantes por lo general son como las que se destacan en la creación. Sí. Las instrumentistas más bien son muy pocas acá. Entonces como que yo creo que soy una de ellas. ¿Cierto? Estoy como en esa... ¿Cómo te llamas, perdona? Rocío. Rocío, pero soy muy malo para los nombres. Ya el tercer o cuarto día ya lo... A ver, Rocío, en el libro, que tenemos mucha investigación artística, hay una sección que se llama autoetnografía. No sé si lo has visto el libro. Descuelga todo, ¿no? Y la autoetnografía tiene que ver con técnicas para ir haciendo esas preguntas. William también podría hacer algún ejercicio autoetnográfico para ir mapeando, detectando y descubriendo estos resortes personales, ¿no? Que no necesariamente tienen que salir a ser públicos en el proceso, en el resultado, perdón, pero que pueden ser muy útiles para descubrir por qué no me he atrevido antes, por qué otras instrumentistas de mi entorno tampoco. A lo mejor sería bueno entrevistarlas, charlar con ellas y ver si hay algo en común que tenemos como generación, como sociedad o como lo que sea, ¿no? Puede ser interesante eso. Hitos, está claro, por ejemplo, que si te estás planteando un proyecto artístico, te estás planteando también que tiene que ser una cosa, y a eso ya es un problema, ¿no? un elemento de bloqueo,
¿no? Déjate hacer y después que otros digan si está bien o malo, si está a un nivel o no. Entonces, a construir una serie de preguntas y descubrir un poco qué tipo de motivaciones o qué tipo de experiencia personal ha estado allí interrumpiendo o obstruyendo o relegando ese otro aspecto. Y ahora, en este momento, sobre todo, lo más importante es que tú descubras qué necesitas. Si necesitas hacer la gran obra o simplemente necesitas hacer. Y ojo, este es un proyecto, ¿cómo se llama? Proyecto de profundización. No es el proyecto, un proyecto de profundización, ¿sí? Puede, no sé si se les exigirá una performance, ¿sí? Pero no sé si está escrito que esa performance tiene que ser de piezas, obras concretas, un disco terminado. ¿Sí me explico? Les voy a contar la increíble historia de Pedro González. El vídeo está en YouTube, véanselo. Yo les cuento la historieta. No me extiendo porque tenemos poco tiempo. Pedro González Tangencias, un laboratorio para la práctica instrumental. ¿Sí? Pedro era violinista clásico. Ya estaba terminando sus estudios, estaba tocando de suplente en una orquesta en Galicia, de Galicia, tocaba en cuarteto de cuerdas, sí, todavía tenía su camino hecho convencional, ¿no? Pero también le gustaba coquetear con cosas más raras, música experimental, performance, etc. ¿Sí? Un día me llegó, ya me había pedido que le dijera su trabajo final, y un día llegó particularmente inquieto y molesto. Le digo, ¿qué te pasa, chicos? Es que acabo de hablar, ayer tuve un encuentro con una clown, con una payasita, con una payasa, que en teatros o en la calle comienza a interactuar con la gente y hacer shows, ¿no? ¿Y qué te pasó? Y me dice, es que mira, ella me contó que comenzamos a hablar sobre el estrés de salir a escena y todo eso, y ella me contó que ella no tiene ningún estrés. Y ella, si está triste, sale triste. Si está enfadada, sale enfadada. Cuando comienza a interactuar con el público está interactuando con ella y ella modifica su estado anímico y el público modifica su estado anímico con el de ella. ¿Sí? Pues, qué guay, ¿no? Qué bonito, ¿no? Dice, sí, pero yo como violinista, decía Pedro, tengo que salir con mi corbatita de moño y fingir que no estoy nervioso, ¿sí? Dar la apariencia de que lo controlo todo, y lo que yo siento en ese momento en el que estoy tocando el Brahms o el Beethoven, ¿sí? No lo puedo meter en mi performance, ¿sí? Bueno, a través de un curso de formación que tomamos con una profesora de Stanford, de performance art y artes escénicas, ella nos hacía una puntualización. Decía, cuando el estudiante está molesto con algo de su práctica, allí hay tema. Ahí va a salir algo interesante, ¿sí? Entonces, estrategia tutorial es incidir en esa molestia. Y entonces, las 3 semanas siguientes me encargué de estarle recordando a Pedro ese tema, ¿no? Bueno, ya por fin dio resultados y su trabajo final consistió en entrevistar a varios artistas escénicos, actores, performers, improvisadores de jazz, improvisadores libres, cuartetos de cuerda, ¿sí? Entrevistarlos para ver cómo es su experiencia como artistas escénicos, ¿sí? Pues hizo una serie de entrevistas, descubrió cosas interesantísimas, ¿sí? Cosas que solo un artista escénico puede descubrir cuando habla con otro artista escénico. O sea, yo, musicólogo, no podría haber tenido esa información. Y como concierto, lo que hizo fue proponer una performance experimental en donde iba a experimentar con la experiencia escénica que le habían reportado otros artistas. Él encontró que los 4 ejes más importantes del artista escénico
porque lo repetían en sus entrevistas, era el espacio, ¿sí? Era el guión, es decir, la partitura o el guión con el que comienzas a improvisar o a tocar, era la relación con el público, ¿sí? Y la relación consigo mismo, ¿sí? El actor, por ejemplo, asume un papel, es otra persona, en cambio el performer no, el clown es otra cosa, ¿sí me explico? Bueno, y entonces él propuso, ¿sí? 4 ejercicios, no eran obras, no eran un concierto, no era grabación, ¿sí? Eran simplemente 4 ejercicios que le permitían a él, ¿sí? Sentir lo que siente el clown cuando interactúa con el público, él desde su violín, ¿sí? Fue difícil porque para convencer a los colegas del departamento de música clásica que le permitieran autorizar ese concierto, afortunadamente ya me lo sé, entonces se los presentamos como improvisación, va a improvisar. Y cuando los colegas de música clásica, ¿no?, les dices va a improvisar, se ponen nerviosos y te preguntan, ¿pero qué va a improvisar? Yo me lo sé. Va a ser una improvisación con el nivel técnico y en el estilo de los caprichos de Salvatore Charriño. Y ya se tranquiliza, ¿sí? Y me acuerdo que cuando se formó el tribunal, el jurado, como era de improvisación, nos mandaron al profe de órgano, porque improvisa, ¿no? Pero improvisa su canto gregoriano, ¿no? Para nuestra buena fortuna, el profe de órgano también le gusta mucho el arte contemporáneo y se enrolla mucho y entró al trapo. Bueno, cuando veo a Pedro entró en otro máster, ya no se los cuento para no distraerme más, hace varios años, cuando lo veo, Pedro se avergüenza un montón de su proyecto, ¿sí? Qué joven estaba, ¿sí? Y sí, artísticamente no cambió el mundo, ¿sí? Quedó ahí registrado solamente para él, ¿sí? El trabajo escrito tampoco fue muy allá, pero toda su experiencia, lo que vivió, se metió a hacer, él también tomó clases de clown, tomó clases de danza butó, ¿sí? Tomó clases se puso a hacer observación participante, ¿sí? Le transformó por completo, ¿sí? Le transformó su vida, dejó la orquesta, está haciendo cosas raras con colegas europeos, improvisando, ¿sí? Y le ayudó muchísimo a entender qué es lo que él estaba necesitando como artista. Y fue una experiencia muy bonita por ese lado, y aprovechó el trabajo final para hacer eso. No hizo obra, o sea, y nos dijo claro, esto no es una obra, esto que voy a presentar son ejercicios, ¿sí?, sobre los cuales voy a aprender, y tuvo un gran impacto en su desarrollo posterior. Entonces, el trabajo profesionalizado, el trabajo de profundización, bueno, profundiza, y nadie te está exigiendo que llegues a lo más profundo o lo más excelso. Tú profundiza en tu dolencia, en tu malestar tuyo y de tus congéneres, ¿sí? Pregúntate tú con ellos, ¿por qué nos pasa esto, chicas? Si tocamos tan bien y de repente, ¿sí? Pero eso siempre en el jazz también, siempre las cantantes, sí, pero hay presencia de mujeres creadoras que no sean cantantes, ¿sí? Y entonces a lo mejor por ahí vas encontrando cosas. Estás muy en ciernes, está muy, todavía muy incipiente tu trabajo. Seguramente van a salir muchas cosas y seguramente no vas a poder atenderlas todas en esta experiencia, ¿sí? Lo más saludable para todos, para ti, para la universidad y para tu director o directora, es que no las atiendas todas, que seleccionen en base a la prioridad, en base a la importancia o en base también al tiempo. A lo mejor hay cuestiones de identidad que William no va a poder resolver o no va a poder observarlas todas en este momento. Mejor nos quedamos con los ritmos, ¿no? Igual tú, a lo mejor hay un aspecto en donde a lo mejor tu trabajo para esta maestría consiste en esta etnografía y en este trabajo más académico de preguntarle a otros creadores, mujeres y no mujeres, por qué estamos rezagadas. Por ejemplo, a lo mejor en este momento se queda allí, a lo mejor no. Pero hay que seguir construyendo preguntas, inquietudes, echarle un ojo a las estrategias de autoetnografía, ¿sí? Y estoy seguro que
te va a ayudar mucho a destapar un poco y a elegir por dónde comenzar. ¿Sí? Muy bien, está muy interesante. Todos los trabajos de investigación, ¿sí?, parten de preguntas que nos hacemos sobre lo que tocamos, sobre lo que estamos componiendo, ¿sí?, problemas a los que nos enfrentamos, ¿sí?, cómo hago yo para empastar el timbre del piano con el tiple colombiano, que según en ciertos registros se me funde o no se me funde, ¿sí? Y para cada pregunta de investigación hay una tarea de investigación. O sea, ¿qué debo hacer para responder a esa pregunta? Habitualmente las preguntas son, ¿cómo lo hizo? ¿Cuándo lo compuso? ¿Cómo puedo hacer para juntarlo, para fusionarlo, para desarrollarlo? ¿Sí? Y las tareas suelen ser, pues, ponte a leer el libro donde alguien lo escribió, entrevista al músico, analiza, ¿sí?, o experimenta, ponte a practicarlo y me dices con tu propia práctica por qué funciona de un modo o no de otro, ¿sí? Entonces, el proceso de ir construyendo proyectos es el proceso de ir definiendo las preguntas de investigación pertinentes, ¿sí? Siempre va a haber un montón de preguntas y siempre va a ser imposible asumirlas todas. O sea, hay que jerarquizarlas. ¿Cuáles son las que me interesan más en este momento? ¿O cuáles son más importantes que otras? ¿Sí? Y después de irlas definiendo, el siguiente paso es ¿qué tareas de investigación tendría que desarrollar para responder a estas preguntas? ¿Sí? Lo más importante es construir buenas preguntas. Con una pregunta está bien construida, solita te sugieres la tarea de investigación que necesitas. ¿Sí? Es muy común que entre muchos de mis alumnos, cuando viene la hora de trabajar su trabajo final, de hacer su trabajo final, su primera pregunta de investigación es ¿cómo tocar bien la sonata tal de Schubert? ¿No? Entonces, sonríes, con esa pregunta no vamos a ningún lado. ¿Sí? ¿Qué significa tocar bien o tocar mal? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Con mucho trabajo, mucha paciencia, ese tocar bien se traduce en la articulación de ciertos pasajes, ¿sí? En el fraseo de ciertos momentos. ¿Sí me explico? Hay que ir a detectar cuál es el elemento que nos está faltando. Justamente en el caso de Rocío y de William hay un elemento autobiográfico, hay un elemento muy personal, y esto es una idea que no completé. Sí, en música clásica se nos exige mucho, tú tocas para Bach, tú eres un siervo de Bach, pero por ejemplo, en el cante flamenco o en el baile flamenco, ¿sí?, lo que importa es que el artista me cuente su vida en el escenario. ¿Sí? No si la soleá, que el escenario tengo presente a un individuo, un ser humano, que me expresa a través de su música, ¿sí?, una historia personal. ¿Sí me explico? Y eso es algo que podríamos ejercitar un poco más, incluso en la música clásica. ¿Sí? Mi compañera Úrsula hace talleres en Italia sobre esto, de construir narraciones personales. Los chicos que trabaja corporalmente en torno a las piezas que están tocando para ir descubriendo, limando, detectando mejor ciertos puntos de contacto de su historia personales como músicos y la relación que tienen con ese repertorio que tocan. Pero bueno, por ahí va este aspecto muy importante. Todas las cosas que salen no necesariamente tienen que figurar en el trabajo final, no necesariamente, o sea, que no tengáis miedo. Muchos de estos proyectos los estudiantes tienen que hacerse en un cuaderno de campo, un diario de campo, ¿sí? ¿Conocen? ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí? Yo a los estudiantes les digo, ¿qué pasó? ¿No lo has hecho? Demasiado. Demasiado. Todos los días. Eso es horario de campo. A mis estudiantes les digo, si quieres lo revisamos juntos, ¿sí?
tu diario de campo, o si quieres, tú me vas diciendo lo que quieras decirme de tu diario de campo. Siempre eligen la segunda opción, ¿sí? No les interesa que yo vea su registro, les interesa que les ayude a administrar su registro. Me parece estupendo, ¿no? Mejor para todos, ¿sí? Pero también se puede dar el caso de que diga, mira, por ejemplo, gente que hace registros audiovisuales, ¿sí? De cómo ha estado montando una pieza o componiendo, y que dice, ayúdame, 10 horas de grabación y no entiendo, aquí tengo todo el material que he registrado y no sé qué estoy haciendo, no sé qué tal. Entonces ya le ayudas a ver un poco, mira, entonces le ayudas a ir detectando el punto de el problema que está presente, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen la posibilidad de hacer un trabajo audiovisual, ¿no? Vale, perfecto. Muchas veces me pasa que los estudiantes dicen, pero no, ¿cómo voy si mi diario de campo son grabaciones que yo he ido haciendo sobre lo que estoy tocando, ¿sí? Y de veces me da mucha vergüenza que tu diario de campo es tu diario de campo, tu escrito final o trabajo final es tu escrito final. Se vale perfectamente que tú te peines, te pongas sobre la cámara y actúes algo que estabas tocando 5 meses antes. No es necesario que pongas la grabación de hace 5 meses antes, ¿sí? Me explicas qué pasó hace 5 meses antes tocando como lo tocabas hace 5 meses. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, esto es válido. Los documentalistas lo suelen hacer mucho, ¿sí? Nunca los tigres van detrás de la gacela como aparecen en los documentales. Todo es producto del montaje, ¿sí? Eso lo digo para que a veces mis alumnos se estresan demasiado. No, tranquilo, tu diario de campo es para que tú vayas controlando. Luego, cuando tú quieras escribir, si tu escritura incluye el audiovisual, tú puedes perfectamente bien fingir o actuar o performar la idea previa a la que tienes ahora, ¿sí? Sin que nos muestres ahí las ojeras que tenías hace 5 meses, ¿sí? Entonces eso es algo que es muy interesante. No sé qué tan alfabetizados están ustedes con los formatos audiovisuales, ¿sí? A mí me ha pasado que mis estudiantes no lo saben utilizar, sacar todo el provecho, ¿sí? Seguimos trabajando mucho en la órbita de trabajo escrito y el vídeo como ejemplo, ¿sí? Pero hay algunos proyectos, ¿sí? En donde el vídeo es más que un ejemplo, sino que forma parte del discurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una estudiante que estaba tocando una pieza de Debussy, Pagodas, ¿sí? Que está muy inspirada en la música de Indonesia que escuchó Debussy a principios del siglo XX, ¿sí? Entonces ella desarrolló técnicas para ciertos toques, darle la apariencia de un gong o de un instrumento del gamelan de Indonesia, ¿sí? Y cuando estaba ella explicándome su trabajo, se veía que la angustia le comenzaba a subir por todo su ser, en el sentido de ¿y cómo hago yo para escribir sobre eso? O sea, si el sonido de gong sale con cierto tipo de técnica, ¿cómo yo describo la técnica que se ha de utilizar para hacerlo? ¿Sí me explico? Mira, si tú te pones a describir la fuerza que necesita tu mano, el ángulo con que cae la muñeca, ¿sí? Lo vas a pasar muy mal tú y lo vas a hacer pasar muy mal a tu lector, ¿sí? Es una tortura, ¿sí? Entonces, hazlo. Primero, enséñamelo a mí, muéstramelo a mí. Me dijo, mira, es así, es como si yo fuera tu alumno. Y ya que me lo pudo expresar, fílmalo y lo explicas. Lo explicas así en la cámara, ¿sí? Y en tu escrito se ve ver el vídeo 1 para la explicación del no sé qué. ¿Sí me explico? En la formato audiovisual también podemos agregar explicaciones y no necesariamente solamente ejemplificaciones, ¿sí? La idea del making of, ¿no? De cómo lo hice, de cómo se fue construyendo, puede ser también
interesante y pertinente, ¿sí? Lo ideal para mí es cuando estas discursos audiovisuales tienen dicen cosas, ¿no?, que no dice la música. O sea, están permitiéndonos acceder a una manera de pensar, una manera de sentir, ¿sí? A lo mejor en la música de William, pues bueno, nos parece fascinante lo que hace con su Big Band, y en el making of me entero que hay una motivación personal, identitaria, que no sabía, ¿no? Y que enriquece mucho mi manera de ver su obra, ¿sí? Pero que en la obra en sí no estaba presente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más que me quiero comentar? ¿Algo? ¿Alguna problemática, temor que tengan? Dime, cuéntame, ¿cómo te llamas? Wilmar. ¿Cómo? Wilmar. Wilmar. Digamos, es relacionada hacia los sistemas analíticos, porque, digamos, a veces cuando uno quiere abordar algo muy específico, no encuentra, digamos, un sistema analítico que le encaje bien. Porque, por ejemplo, digamos, la mayoría apuntan hacia parte A, parte B, o el desarrollo de tal motivo y tal cuestión. Y muchas veces, digamos, se está buscando algo más específico, como, digamos, el lenguaje específico de un compositor en la mano izquierda o algo así. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto se vale, digamos, nutrirse de algún concepto y modificarlo para crear un sistema analítico, digamos, más personal, para entender, digamos, ese compositor y aplicarlo a lo que uno está buscando? Sí, es válido. No sé si necesitas plantearte hacer un sistema o simplemente construir tú mismo una estrategia, ¿sí? O sea, estrategia es más modesto que sistema, ¿sí? Una estrategia que te permita conocer lo que quieres conocer. Simplemente tienes que tener claro qué es lo que quieres conocer, y luego cómo acceder a ello, ¿sí? Y para eso, bueno, muchas veces para esas cuestiones técnicas, es haciéndolo tú mismo o entrevistando a otros colegas, cómo resolvieron o cómo ven o cómo experimentaron ese uso de la mano izquierda en tal compositor. Pero es completamente válido. Aquí lo importante también es que, dependiendo de la orientación de su trabajo, ver dónde está el peso. Si lo más importante es el resultado artístico o es el aspecto metodológico, sí, que te permite, pues no sé qué quieres, tú quieres decir algo sobre ese compositor o tú quieres hacer algo sobre eso, ¿sabes? Entonces aquí viene ese dilema, pero es completamente válido. Dime. Me ha impresionado mucho en lo que has explicado, algo que conectaba con algo que dijo un maestro que tuve en algún momento, que hacía como una especie de aclaración. Decía, el arte no trabaja ni por representaciones ni por conceptos, sino por situaciones y por experiencias. Manuel Delgado dice eso, porque él, como antropólogo, se acercaba a este problema, y yo veo que vos estás planteando cosas que llevan a renombrar lo que normalmente se entiende por investigación, que es indagar, explorar, experimentar, que no es estatuto solo de la ciencia. Y hay un tema que a mí me parece que evitamos muchísimo, aunque otros sí lo rescatan, es el aspecto, o sea, la investigación siempre dice que va a resolver problemas, o sea, hay que problematizar el trabajo. O sea, lo que hacemos debe resolver algo. Y en el otro lado está esto que dices vos, que es crear. Y casi nadie habla del goce y del placer. O sea, hay un hombre que se llama Huizinga que habla de lo lúdico. Él dice, somos homolúdicos. O sea, mucho de lo que hace el arte no está hecho para resolver nada, ni para representar, ni para explicar nada, sino por puro goce, y nos da una vergüenza tremenda decirlo, porque entonces no es serio. Y este hombre dice una cosa muy valiosa, dice, el juego construye cultura.
Y yo creo que nosotros nos adolecemos en el arte de esa vergüenza de decir que lo que hacemos es por placer y por goce, o por jugar, por divertirnos. Y siempre estamos dando el nombre de cosas serias a cosas que no tienen esa pretensión de seriedad. Y cuando vos hablas de rescatar todo esto, de explorar, de preguntar, de indagar, inclusive el cine, aunque nunca haya estudiado cine, la cámara, aunque nunca haya estudiado cinematografía o no sepa qué es un guion, un storyboard, puedo hacerlo. Y no necesito permiso para hacerlo. A mí me parece muy clave eso que tú estás rescatando, que es ese lado más libre del trabajo. Sí, gracias. De hecho, hay algún estudiante de música clásica, para variar, cuyo proyecto era ese, recuperar el goce de tocar. Mi vecino que está aprendiendo a tocar guitarra es berracamente feliz con 4 acordes, y yo que llevo 10 años tocando el violonchelo cada vez soy un músico más infeliz, ¿no? Y si tú eres infeliz, seguramente harás muy infelices a tus oyentes también, ¿no? Entonces quería recuperar esa ilusión de hacer música. No sé, ¿alguna otra pregunta? Eso se acaba a las 7, ¿no? Más o menos, o estrictamente. ¿Alguna pregunta? Dime. Una pregunta muy como técnica de cómo manejar algunas cosas en la ESMO es como el seguimiento del trabajo final, cómo se maneja, si es solamente individual, sesiones individuales con el estudiante, o son sesiones como de este tipo, grupales, y cómo se maneja la cuestión como de Rubén como asesor del trabajo final, y si también entra a jugar como el maestro del instrumento o el profesor de composición, ¿cómo manejan esa parte en la ESMO? Sí, en la SMUT hay una organización que es bueno, a ver, vamos a ver primero el grado, ¿no? Tienen una clase grupal, les enseñan movimientos de investigación, cómo se cita, les dan ejemplos, casos, ¿sí? Y luego viene la parte tutorial, ¿no? Y en la parte tutorial hay reuniones cada 2 semanas de seguimiento, ¿sí? Y yo particularmente me gusta mucho trabajar con la entrevista, más que con que me envías tu parte de tu texto, con la entrevista es la parte más enriquecedora para mí. Nosotros tuvimos una circunstancia muy peculiar, y es que la SMUC se planteó como un conservatorio muy alternativo, mirando la experiencia del norte, la Academia Sibelius en Finlandia, o el Conservatorio de La Haya, ¿sí? Pero hemos tenido una lucha interna muy fuerte entre las fuerzas que quieren un conservatorio como Dios manda de toda la vida y los que quieren un conservatorio innovador, ¿sí? Y este trabajo final ha sido el centro de esas batallas. El trabajo final al principio era un trabajo artístico asociado a un texto, trabajo escrito con un referente artístico, ¿sí? Y se resolvió por quitarlo. Los profesores de instrumento gestionan el concierto final, ¿sí? Y el trabajo final consiste en un trabajo escrito que puede tener relación con una práctica, ¿sí? Pero que ya no está vinculada a lo que hace con el profesor de instrumento. ¿Sí me explico? Más o menos se optó por esa solución, por problemas internos, pero también por cuestiones de la legislación. Se cambió, porque los chicos acababan haciendo el concierto final y aparte otro concierto vinculado al trabajo final, ¿sí? Era un trabajo doble a veces, ¿sí? Entonces ahora el trabajo final es un trabajo escrito que puede estar vinculado con lo que toca el estudiante en sus conciertos, en su repertorio que trabaja en la SMUC, o puede estar relacionado con cosas que está haciendo fuera también, o sea, es completamente libre. Y en el máster es igual, hay unas clases grupales donde les damos modelos, intentamos llenarles la cabeza de cosas raras a los estudiantes. Después, según van mostrando sus preferencias, ¿sí? Se hacen seminarios más pequeños, ¿no? Tienen clases grupales pero más pequeños, ¿no?
Los que van, están haciendo trabajos un poco más musicológicos, tradicionales, se separan. Los que están trabajando investigación y creación en el ámbito de hacer nuevos formatos de concierto. Por otro lado, ¿sí? Los que están haciendo, sí, se van separando en seminarios para trabajar un poco más en detalle, y luego está la tutoría individualizada. Más o menos es así la técnica. Luego hay un máster, cada máster tiene alguna particularidad, alguna cosa distinta, ¿no? Tenemos sobre todo los más importantes es el música clásica y contemporánea, y el de música antigua. Y luego los de música de jazz ya se fueron por otro lado. Ellos no hacen trabajo de investigación, ellos lo que hacen es una maqueta, un CD, que es lo que les piden para terminar el máster. Dime, ¿cómo te llamas? María Elvira. ¿Cómo? María Elvira. María Elvira. ¿Tú estás en el máster? Yo soy en la maestría. Y pues quería, más que hacerte una pregunta, de pronto muchas, de pronto que me ayudaras un poco a direccionar, o a que me dieras un par de luces. Yo soy cantante, toco guitarra, bajo y compongo un poco y arreglo un poquito también. Y mi lineamiento por el que me fui fue por los llanos, la música llanera. En este momento no tengo, digamos, relacionado la música llanera con el proyecto que quiero, con el sueño que tengo desde hace muchos años. Yo vengo investigando, pues, con la poca literatura que se encuentra sobre musicoterapia. Entonces, y he tenido una serie de experiencias también ligadas a eso, como por ejemplo ir a cantar a la clínica, a varios hospitales, a varias clínicas, y especialmente, bueno, uno va pasando por todos los lugares de la clínica, ¿cierto? Por varios sectores, pediatría, no sé qué, neonatología, bueno, todo eso, pero el que más me ha impactado es el de la UCI. Me parece bellísimo, y me ha sucedido un par de casos, especialmente con una señora que estaba pues en la UCI, entubada, obviamente no podía hablar, pero podía escribir. Y entonces pues yo llegué obviamente con mucho cuidado, porque eso no es fácil abordarlo, y le pregunté a la hija qué le gustaba a la mamá, porque no quería imponerme con algo, ¿cierto?, que yo quisiera, sino algo que realmente a ella le resonara. Entonces, bueno, me dijo X canción, creo que fue Limonar, por fortuna, pues fue una de las primeras que me aprendí cuando estaba chiquita, que me la enseñó mi mamá. Se la canté y me acuerdo que desde allá, bastante cerca, ella me hacía así con la mano, ¿no? E incluso le dijo a la hija que le diera el tablero para escribir, y bueno, entonces me escribió que muchas gracias, que no sé qué, que muy lindo, bueno, todas las cosas lindas. Yo le pregunté que si la podía saludar, le pregunté a la hija, me dijo que sí. Entonces me entré y la señora me dio un abrazo, entubada, con todo. Bueno, en ese momento ni cuenta se da de esas cosas. Pero ¿a dónde voy? A que no solamente esto me quedó sonando, sino que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, y acabo de leer en tu libro, cuando lo abrí, justo lo abrí en un pedazo que, si me lo prestas por favor, y te digo exactamente qué es. Está relacionando unas músicas con los sentimientos, con las sensaciones, con las emociones, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, me pongo la gama porque no lo voy a hacer. Entonces, verá, la idea es cómo entrar como en esa dimensión, como de una etnomusicoterapia, no sé cómo hacerla. De hecho estuve investigando hace pocos días y hay muy poca literatura sobre eso, y poder entrar como en esa dimensión, no necesariamente con la música del llano, aunque puede que sí. Entonces también estuve investigando, por ejemplo, sobre el arpa. El arpa pues es un instrumento absolutamente ancestral que viene de la lira. Entonces, y la lira pues era un instrumento con el que antes sanaban. Hay otro autor que me ha marcado mucho, que se llama Hazrat Inayan Khan, es un sufí que sanaba
con su lira y sanaba a través de la música. De hecho, antes no había músicos, sino médicos. Los médicos eran los que, no había médicos, sino había músicos. Esos eran los que sanaban. Y bueno, todos sabemos obviamente que la música sana, pero no todas las músicas. Entonces, ¿bajo qué perspectiva, cómo podría yo juntar todos esos elementos que te acabo de contar y hacer mi proyecto? Puede que, como dices tú, no lo termine en este momento, pero por lo menos quiero empezarlo, que ya lo llevo de alguna manera un poquitico masticado en algunas instancias y con una experiencia o con varias experiencias que he tenido con la clínica, no solamente con los de la UCI, sino con enfermos de Alzheimer, con muchas personas que están ahí. Entonces, pues eso era. Mientras de pronto tú me hablas, yo busco acá lo que... mira, ya, aquí está. Lo abrí, no sé a qué se refiere, pero entonces dice, por ejemplo, Carpentier, Alegro, Guerrero, Do mayor, cólera, enfado, impertinencia, Re mayor, terquedad, agudeza, escándalo, beligerancia, animación. Es decir, eso es como lo que yo he venido queriendo hacer desde hace pero muchos años. Sí, lo que pasa es que eso es una tabla de algunos tratados antiguos de el valor que le daban a las claves afectivo. Pero tú lo que acabas de mencionar es algo que ocurre mucho en la musicoterapia, que utiliza ciertos repertorios, ciertas prácticas musicales, independientemente de los pacientes. Ajá. Nosotros en Barcelona tenemos el problema de que en algunos geriátricos, en algunos asilos, residencias para ancianos, se les hace ciertas prácticas musicales, pero hay muchos inmigrantes que tienen otro tipo de background. Tú lo que acabas de hacer, lo que hiciste con esta señora de la UCI, fue tocarle la música, cantarle la música que es significativa para ella. Para ella, claro. Hubo allí toda una serie de resortes emocionales que tú no controlabas y quizá nunca fuiste consciente de. Tú simplemente, ¿sí?, le diste lo que esta persona necesitaba dentro de su historia de relación con esa canción. Nosotros construimos una historia de relaciones con cada canción, con cada pieza que nos gusta, ¿sí? Tenemos una biografía personal con cada una de esas canciones. Y esa biografía se inserta con nuestra memoria, recuerdos, cosas que nos pasaron, anhelos, etcétera, 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 ¿sí? Sí. La música tiene entre muchas de las cosas fascinantes de la música es que podemos estar asistiendo a un concierto y el cantante, la cantante, los músicos, a todo el auditorio nos están haciendo sentir cosas muy intensas, pero es muy probable que no todo el mundo esté sintiendo lo mismo. ¿Sí me explico? La pieza nos toca a cada uno de nosotros de manera diferente, pero al mismo tiempo estamos viviéndolo en comunidad. O sea, es algo muy, muy loco. Los psicólogos evolucionistas dicen que las prácticas musicales en el inicio de nuestra especie fueron un instrumento valiosísimo para construir el sentido de sociabilidad, colectividad, de integración, ¿sí? Porque tiene esta virtud de sentirnos que participamos de algo, pero al mismo tiempo tocarnos de manera individual a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que el ejemplo que tú señalas es muy interesante. La historia personal de esa canción, más que arquetipos, si la lira o eso, es ese trabajo sobre el significado que tienen las canciones para cada persona. Lo del Alzheimer es eso. Personas con un Alzheimer muy avanzado son capaces de reconocer y recordar sus canciones de adolescencia con una nitidez impresionante, porque, dicen los neurocientíficos, los recuerdos, la memoria musical está tan enraizada en diversos lugares del cerebro, desde lo emotivo hasta lo kinético corporal, ¿sí? Que aunque el Alzheimer avance, siempre quedan conexiones neurológicas que hacen que esa canción no se olvide. Es impresionante eso. Yo lo que te recomendaría es que hicieras un balance, un diario de esas prácticas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y revisando ese diario, aunque sea en retrospectiva, ¿sí?, van a surgir recurrencias, elementos que te pueden dar la clave de qué puedes trabajar.
¿sabes? Ok. Ujú. Pero eso es un trabajo muy interesante, que puede ser, va desde lo etnográfico hasta lo artístico. O sea, yo quiero construir una práctica artística especializada para esos contextos, para estas personas. ¿Cómo lo hago? Pido estudios clínicas, antes de ir, Sí. me empapo de lo que me dicen los familiares, y entonces entro en un espacio sin yo controlarlo, porque no sé exactamente, colaboro para que esta persona entre en esa relación que ha construido con la música, y es lo que colabora muchísimo a ese proceso de sanación, supongo. Ok. Yo escribiría la memoria de lo que he venido haciendo para ver cómo ha estado. Dime. Gracias. Yo tengo una pregunta volviendo un poco al proyecto de Mili y de Rocío, que tienen en común que están proyectándolo hacia un disco, y que pues me parece súper interesante porque eso reta al compositor y al creador a pensar en un proyecto de 60 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Tal y como nos lo expresaron, sí, el que si esto se va a convertir en un disco, habría que todavía verlo. O sea, puede ser, puede no serlo, ¿eh? Puede ser. Sí. Y si es, entonces hay otro tipo de cosas que se jerarquizan como más importantes que otras. Ahí Sí. va, hacia allá va mi pregunta, y es ¿cómo se asume, o si usted ha tenido también casos de asesorías en los que el producto tiene que dialogar, digamos, el resultado de esos proyectos tiene que dialogar con este tema de las industrias creativas? Es decir, porque me imagino que en algunos casos el proyecto soluciona esa necesidad musical del creador, pero al enfrentarse con ciertas dinámicas de las industrias culturales y creativas, entonces empiezan a modificarse cosas, pues que... Y yo pienso que, claro, decir un disco como formato no necesariamente tiene que ser un disco que vaya a distribuirse en 100.000 copias en 5 continentes, ¿no? Simplemente es el formato, o sí. Entonces mi pregunta es si se ha enfrentado a algún caso a eso. Supongamos que quieres hacer un disco, un producto para colocarlo en algún mercado. ¿Cómo sabrías? ¿Cómo puedes testear si lo que estás haciendo es de interés para ese mercado, para ese público, para ese canal de distribución? ¿Qué se les ocurre? Independientemente de lo que está detrás de la música de William o de Rocío. Encuestas, grupos focales. ¿Conocen los grupos focales, los focus group? Se reúnen, eso lo hicieron la gente de mercadotecnia, sí, que hacía grandes encuestas para saber las preferencias del consumidor. Se dio cuenta que juntando 10 gentes con el mismo perfil y poniéndose a discutir entre ellos sobre qué les parece el yogur tal o cual, se ahorraba mucho dinero de hacer encuestas masivas, ¿sí? Entonces un grupo focal, juntas colegas tuyos, por ejemplo, que estén trabajando profesionalmente, ¿sí? Y les presentas tu propuesta, y tú crees que esto puede tener recorrido, resultado, impacto, gente vinculada a la producción, gente vinculada a la radiodifusión, ¿sí? Pueden ser entrevistas que te digan tal, pueden ser grupos focales, pueden ser encuestas a lo bruto, así, una encuesta de Google, ¿no? Y lo mandas por todos lados y que la gente te vaya poniendo el interés o no de ese tipo de producción, ¿sí? O sea, sí hay una manera de testearlo con eso, yendo hacia los especialistas del campo, críticos, programadores, estudiosos, ¿sí? Y que te den un feedback sobre esto que estás haciendo, si ellos consideran que tendría recorrido o no. Sí, pero mi pregunta iba enfocada un poco más hacia la relación entre lo que yo estoy generando creativamente
y las dinámicas de la industria musical, es decir, es que me imagino un escenario donde haya un staff de docentes que apenas escuchan la palabra disco, uy no, entonces tenemos que entrar en las reglas de la industria de distribución, mercadotecnia, todo eso. Ah, no, esa introducción está muy larga, tiene que cambiarla. Porque es que yo ya he escuchado esos casos, ¿no? Entonces llega una canción con una introducción de 32 segundos, no, 8 segundos de introducción y empieza la letra. Entonces, no sé si a usted le ha tocado asesorar un trabajo en el que esa parte creativa empieza a cambiar por entrar como... Sí, lo que he dirigido son proyectos en donde el estudiante testea sus ideas de interpretación, los pone en consideración de otros colegas, ¿sí? y puede llegar a modificar según lo que le dicen los colegas, no necesariamente la industria, ¿sí? Con este tipo de estrategias, grupos focales, encuestas, ¿sí? Y un feedback que te puede llegar a corregir eso. Sí, recordad, esto es un trabajo, un proyecto de profesionalización o de profundización, ¿sí? Sí, mi necesidad profesionalizadora o de profundizar es conocer mejor cómo funciona la industria, ¿sí? Y qué es lo que me exige a mí la industria para poder colarme en ella, ¿sí? A lo mejor el objetivo es ese, ¿sí? Pues tendría que hacer una introducción corta. ¿Sí me explico? O sea, no lo pondría yo... si lo importante para ti es expresarte libremente, olvidémonos de la industria. ¿Sí me explico? Algo así como el chico que grabó las variaciones. Sí. Lo que yo no tenía en cuenta es que él era su industria. Él estaba al mismo tiempo insertándose como un actor, ya no solamente como artista, sino como productor. Y eso cambió mucho, porque él se autoprodujo. ¿Sí me explico? Entonces, si tu conflicto viene de cómo hago para colar mi creación dentro del mercado, a lo mejor vendría por esas respuestas, bueno, intentar estrategias alternativas, buscar otras escenas, ¿sí? Perdona, ¿querías decir algo? Gracias. Un poco ya respondí, pero pues en sintonía con el que dijo el profesor, lo que dices tú, es cómo encontramos esa congruencia entre lo que estamos hablando de investigación-creación, no solo de procesos creativos, sino de investigación-creación que implica una construcción de algo, ¿no? De algún conocimiento, algún aporte a una colectividad de cómo consideramos la obra o la práctica musical, no solo una obra, sino una práctica musical en general, con todos sus componentes culturales y de valores. Entonces allí, claro, por supuesto la pregunta mía era esa, pues, ¿cómo conjugamos entonces? ¿Aquí es la obra o es el medio por el cual pongo a consideración de la sociedad esa obra? O sea, las preguntas aquí necesariamente tienen que pasar por el medio por el cual yo voy a poner, no la obra no estoy cuestionando, o sea, no estoy generando investigación a través de cuestiones de la creación, sino de cuestiones sobre cómo la pongo a circular. Pero entonces, hablando del goce, es decir, a mí me queda esa inquietud de cómo conjugo un interés, una necesidad de construir y esa necesidad también de que la música no es una puesta ya, sino es un lenguaje compartido de una sociedad que comparte valores y que comparte cultura, y que aparte de eso, ese es uno de los medios de nosotros encontrar una humanidad allí. ¿Cómo entonces en investigación, creación, hacemos esas cuestiones sobre el goce? Como, no sé si usted ha visto dentro de sus casos de estudiantes esas cuestiones fundamentales de cómo construyo conocimiento a través de, bueno, está lo corporal, ¿no? Esa Sí. es la pregunta. Si dentro de lo corporal también podemos introducir esa pregunta.
porque pues si no nos quedamos en proyectos creativos, pero no estamos hablando de investigación creación. Esa es mi inquietud. Sí, no estoy seguro en el contexto de la maestría si el proyecto de profundización, ¿sí? Tiene que implicar un elemento de investigativo, entendido como creación de conocimiento, o si simplemente puede ser un trabajo creativo, ¿sí? Eso me da muchos problemas cuando doy este tipo de clases, porque hay contextos en los cuales por las dinámicas propias de cada programa, de cada institución, hay una posibilidad de que contenidos investigativos no sean tan evidentes, o con que sea creativo sea suficiente, ¿sí? La investigación estaría orbitando sobre construir preguntas en el proceso de creación, hacerse ese tipo de preguntas, responderlas en lo que decía el compañero, ¿no? De que el arte no tiene una finalidad práctica, pero la pertinencia de lo que hacemos, ¿sí? En mi opinión, está orbitando sobre los colegas, la escena donde estamos trabajando, o el entorno. Si lo que hacemos puede llegar a ser relevante para otros artistas, otras compositoras, otros que sin hacer lo que estoy haciendo yo, consideren importante lo que estoy haciendo porque forma parte de una dinámica de la cual pertenezco. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, yo creo que sí, el componente investigativo se traduce muchas veces en un proceso de construcción de preguntas, de reflexión, ¿sí? De compartir el hallazgo, ¿sí? O partes del proceso, parte de las propias preguntas o de las estrategias, las tareas de investigación que se hicieron para responder a esas preguntas, ¿sí? Con mucha frecuencia, en muchos contextos, ¿no? O sea, compositores o creadores nos dicen que ellos para componer hicieron toda una investigación, ¿no? Y uno les pregunta, bueno, ¿y dónde está? Pues esa investigación se plasma en la obra, pero lo que leí, lo que reflexioné, no es importante, no está. Entonces, un poco la investigación-creación lo que quiere decir, lo que intenta es hacer pertinente también eso, y documentalo para recuperarlo de algún modo, porque puede ser de utilidad para algún colega, ¿sí? Que esté trabajando algo parecido, algo similar, o que encuentre en tu experiencia una inspiración, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos en los conservatorios europeos de trabajos que abordan problemas personales con respecto a técnicas. Es que quiero perfeccionar mi manera de hacer los agudos en el corno, ¿sí? O problemas vinculados con las tensiones musculares, ¿sí? El pánico escénico, etcétera, ¿sí? Hay muchos trabajos que abordan ese tipo de temáticas. Él o la estudiante hay muchos trabajos con coaching de psicólogos del deporte, ¿sí? Que ayudan a la concentración, a no sé qué, al flujo. ¿Conocen el flow? ¿Han oído hablar? ¿Sí? Es en Brasil, todos los músicos de los másteres en Brasil saben lo que es el flujo, está de moda, ¿sí? Y hay muchos trabajos ahora intentando. Yo dirigí un trabajo también de una cantante que quería expandir su goce de tocar en el público. No era el pánico escénico, sino que el estado de flujo es el estado en el cual está uno concentrado, sin darse cuenta de lo que hace y haciendo lo que hace. Y entonces, estos son casos en donde cada estudiante se plantea su técnica, toma elementos de diferentes técnicas de relajación, de concentración, hace su plan, lo pone a prueba, lo va corrigiendo, dice que funcionó, que no funcionó, y saca la memoria final. Y sí, logré relajarme, logré hacer los agudos, logré experimentar el flow, ¿no? Muy personales, muy individuales, pero esa experiencia personal puede ayudar para que otro estudiante que tenga problemas similares parta de la experiencia anterior,
elija tal o cual técnica, o vea que la técnica que utilizó tal o cual persona no fue lo suficientemente satisfactoria, etcétera. ¿Sí? O sea, mucho de del conocimiento que se crea en esos proyectos de investigación-creación, como tú dices bien, el conocimiento está plasmado en el hacer, en el saber hacer. ¿Dónde estuvo tu proceso de investigación? Es que antes no sabía hacer esto, ahora ya lo sé hacer. Mira, ahora lo toco, ahora sí, lo canto. Y ese conocimiento es un conocimiento embebido, incorporado, ¿sí? De ahí la relevancia de poder utilizar formatos audiovisuales y no solo escritos, que tradicionalmente dejan fuera todo ese tipo de experiencia y de maneras de conocer que se ejercen o que están dentro del ámbito de la creación artística. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? Estoy muy, pero muy curioso de saber, de ver hacia dónde va la maestría esta. ¿Sí? En la Javeriana, también en su maestría, allá tienen también formatos audiovisuales aceptados. Había algún par de ejercicios. ¿Sí? A nosotros nos está costando mucho trabajo aceptarlos, también incorporarlos, pero también es cierto que todavía no ha habido un estudiante que nos haya puesto el problema. Sí, que nos haya puesto problemas. En el momento en que surja el estudiante, que sí habrá movilizaciones. Pero esos son instancias bastante interesantes a transitar, a explorar. Entonces, tengo mucha curiosidad, ¿no?, por saber cómo se desarrolla todo esto. Y bueno, como les decía, están en una situación que pocas veces se ven. Se está creando algo y eso tiene una parte miserable y otra parte maravillosa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, cuestión? ¿Cerramos? ¿Acabamos? ¿Ya se aburrieron demasiado?